¿Qué tal, amigas, amigos de Infocorum y de Resiliencia Noticias? En esta ocasión nos encontramos con el exdelegado Rodrigo Abdala para este programa Entrevistas Resilientes. Muchas gracias ¿Cómo estás, hermano? Un placer. Muchas gracias por darnos un poco de tu apurada agenda. No, al contrario, yo estoy a tus órdenes siempre. Bueno, para iniciar, Rodrigo Abdala, uno de los considerados fundadores del movimiento y de Morena, ya durante más de una década en esto, participando ya sea, por ejemplo, en su momento como el secretario del entonces senador Manuel Bartlett Díaz, también siendo diputado, y de ahí pasando por una buena trayectoria en la Secretaría del Bienestar, gracias a la tarea encomendada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es correcto. ¿Cómo es que vivió todo este proceso? Pues desde que tú lo relatas, desde ese momento, pues es un proceso que me ha ido formando, que me ha ido construyendo como pues un miembro de una estructura social que ha buscado, luchado, trabajado por implementar desde la visión pública, desde la visión política, desde la visión de gobierno, un proyecto de transformación. Y si me permites remitirme antes en el tiempo, pues como un ciudadano que siempre tuvo la inquietud de participar, que siempre tuvo la inquietud de construir un proyecto que tuviera esta visión, que tuviera estos valores, que tuviera estos principios. Y fue justo que ahí, en el proyecto de transformación del licenciado López Obrador, yo encuentro pues la atracción inmediata, pues el empate inmediato, porque antes yo nunca había estado en ningún movimiento político, ni activa ni pasivamente, no me atraían. Fue entonces, insisto, que decido involucrarme de manera activa, yo trabajando en la iniciativa privada en ese entonces, decido involucrarme de manera activa en este movimiento para aportar mucho, mediano o poco, para que el señor presidente hoy, el licenciado López Obrador, fuera presidente de México. Si hacemos un contexto, una conclusión muy sintética, te podría decir un proceso de aprendizaje, un proceso de formación, un proceso de adquisición de experiencia en todos los ámbitos, en el ámbito legislativo, político, de la administración pública, pero sobre todo con mucho entusiasmo y mucho privilegio de poder ser activamente un miembro que ha estado ayudando, junto con muchos otros millones de mexicanos, a que el país de verdad cambie. Y eso es lo que yo permanentemente consideraré como el logro principal. Eres un hombre joven que ha estado, como bien Ya no tanto. Como bien lo mencionas, en diversas áreas, desde diversos ángulos. A día de hoy, ¿qué te motiva a seguir en este movimiento de transformación? Te diría con toda puntualidad y honestidad que lo mismo que me motivó a involucrarme por primera vez en un movimiento político, que es este. Las ganas, la ambición de seguir construyendo un país diferente, de aportar lo que esté a nuestro alcance para que la vida de todos los mexicanos logre iniciar a transformarse por una nueva manera de hacer política, una nueva manera de entender la vida, las leyes y sobre todo, insisto, pues la política, principalmente la social, la política económica, la política laboral, la política turística, por mencionar algunas.
Pues eso es lo más importante a destacar en estos momentos. Y pues de manera reiterada o reiterativa, te diría, eso es lo que nos mantiene siempre buscando el cómo sí seguir construyendo este cambio. Mencionando de construir este cambio que sin duda alguna ha ido en aumento, una de las grandes políticas del presidente fue justamente un área social, encabezada también, por ejemplo, con los programas del bienestar, viendo hacia la ciudadanía, pero a día de hoy ya, con 5 años del presidente Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, la oposición sigue criticando todos estos programas, todo este actuar. Tú, como exdelegado y ahorita, ¿por qué crees que se deba a esto? Es una situación normal, sería anormal que la oposición no lo criticara porque estamos hablando de una contienda en donde en la misma se gana la simpatía de los ciudadanos para que puedan manifestar un sentimiento de continuidad o un sentimiento de apego o un sentimiento de rechazo. Porque el poder está de por medio, que es, digamos, la batalla de las batallas, la batalla del poder. Nunca vamos a ver una oposición que dignamente en una contienda diga esto está bien. Lo han dicho pocas veces y se han arrepentido de haberlo dicho porque saben perfectamente bien que van perdiendo terreno. Situación que, insisto, encuentro perfectamente normal. Pero lo bueno de todo esto es que en el recuento, desde el inicio hasta ahora, al final son los ciudadanos, somos nosotros mismos los mexicanos que, pues con base en los hechos, con base en los resultados, en los indicadores incluso, tomaremos las decisiones que nos permitan o la continuidad de este proyecto o regresar a la visión anterior, pero solamente por darte algunos datos. Desde la política social que yo tuve el privilegio de encabezar en el estado de Puebla, la política social del gobierno de México, logramos, número 1, incrementar, es decir, crecer casi en un 400% el padrón de derechohabientes y beneficiarios de los distintos programas federales. El monto de inversión histórico para este año superará los 30,000 millones de pesos, nunca antes visto. A nivel federal, estamos hablando de más de 600,000 millones de pesos de inversión. Indicadores macroeconómicos, antes de ir a los macroeconómicos, indicadores de eficiencia en esta política social. 8.5% de la población nacional y 8.5% de la población estatal han logrado salir de la pobreza y de la pobreza extrema, entre otras cosas, por la política social del gobierno del licenciado López Obrador. Por supuesto que tienen que ver las remesas, pero también el monto de inversión de obra pública y la cantidad de empleos que se han fomentado con esta nueva mecánica del gobierno de México. Vemos una paridad peso-dólar, o mejor dicho, vemos una moneda nacional, vemos un peso que se ha logrado apreciar en más del 20%, cuando constantemente se venía sosteniendo que sacaran sus pesitos de sus cuentas y los convirtieran a dólares, porque el dólar iba a llegar a niveles nunca antes vistos, ¿no? Casi a tocar los 40 pesos por dólar. Nada más equivocado, nada más lejano de la realidad.
vemos un nivel de inflación de los mejores en el continente americano y de los mejores a nivel mundial. Y todo esto, pues son las decisiones que ha tomado el presidente, las decisiones que se ha tomado justamente con esa visión política, pública, de gobierno y de modelo de país, que han permitido mejores y mayores inversiones en el país, inversiones locales y extranjeras, que no han provocado que salgan dólares del país y por ende que tenga por obligación el Banco de México que sacar dólares a la circulación y de esta manera encarecer la moneda y equilibrar la paridad. Pero sobre todo vemos que ahora más que nunca se ha impulsado, se ha detonado el consumo interno, el poder adquisitivo de las familias que históricamente han estado olvidadas, que han estado rezagadas. Y la tesis que nos venían a nosotros manejando casi como un adoctrinamiento de primero hay que privilegiar a los de la punta de la pirámide para que de ahí se va a derramar, decía, ¿no? Decía, hay que, el presidente lo que hizo fue voltearlo, ese es parte del modelo, volteó la pirámide y primero hay que atender a la base de la misma para que en cascada riegue hacia la punta de la pirámide, porque al final bienes y servicios que se incrementa el consumo de los mismos, pues proviene de esa punta de la pirámide y como ahora hay un mayor poder adquisitivo de las clases que antes no lo tenían, de los ciudadanos que antes no lo tenían, pues evidentemente que habrá un mayor consumo. Entonces hay una mejor y mayor solidez en la economía que existe en el país. Y eso jamás lo van a entender, más bien, jamás lo van a reconocer, al contrario, van a seguir insistiendo en que el presidente dijo Badiraguato 60 veces, mira, no sabe ni siquiera decir Badiraguato. Bueno, el presidente dijo que Porfirio Díaz gobernó hasta el 2011, cuando ni siquiera sabe, o sea, nos vamos hacia nimiedades en el ataque discursivo, porque por la vía de los hechos, si nos sentamos en un análisis o en una mesa real de debate, de entender cuáles han sido los avances, no hay manera de competir. Obras de infraestructura como las que ahora se están desarrollando con el aeropuerto Felipe Ángeles, con el Tren Maya, con el Transísmico, nunca antes habían... ni siquiera nos pasaban por la cabeza. Tú ves la proyección de la economía que se detonará con estos proyectos en el sur-sureste del país y van a obtener niveles de crecimiento históricos que nunca antes en la historia habían ocurrido. A manera de conclusión de esta pregunta, después de mi monólogo, te diría, nunca vamos a encontrar en la contienda, en la competencia política, quien acepte que lo hecho está bien hecho, porque si no entonces pues estarían ellos mismos derrotando de manera anticipada y pues ya no encontrarían nada que pelear. Con lo que mencionas, como bien dices, durante décadas hemos visto estos discursos, o los vimos, hablando que si el salario mínimo no podría aumentar porque sería una tragedia para México, mencionando que era mejor, pues, bueno, no mencionando, sino con acciones, destacar al país y vendérselo a la iniciativa privada, a la iniciativa extranjera. Pero en menos de un sexenio hemos visto que era todo lo contrario, que se tenía que invertir en México,
ve por su ciudadanía y que esto le iba a hacer bien a todas y todos. Entonces, ¿consideras que era una falta de voluntad política a los otros gobiernos o intereses de por medio para esas acciones? ¿Tú qué crees? Ambas cosas. Intereses que te prohíben tener una voluntad en contra. Número uno, pues porque sales ganando, ¿no? Tú como apoyador de ese tipo de visión, como apoyador de ese tipo de política, vas a salir ganando, porque si tú apoyas a privatizar X espacio, X área, pues te van a dar tu mochadota y pues sales ganón. Y obviamente nunca vas a tener las ganas de querer cambiar las cosas si tú en lo individual te estás beneficiando con una mochadota, ¿no? Evidentemente. Pero es que yo lo veo desde la siguiente perspectiva. Yo lo veo en que el presidente, antes de que asumiera como tal, siempre lo dijo. Siempre explicó cuál era el modelo de país que se estaba persiguiendo, cuál era el modelo de país que debía de iniciar a plantearse, porque con el modelo que teníamos, y por eso habla mucho del modelo neoliberal, porque con ese modelo neoliberal que se tenía en México, implantado desde pues mediados, finales de los 80s, se veía cada vez una menor intervención del Estado sobre las áreas estratégicas y que generaban soberanía, para darle paso, como tú bien lo dices, a la intervención extranjera, a la intervención privada, y con eso el Estado pues cada vez se iba adelgazando y adelgazando más, al grado en el que yo me acuerdo perfectamente bien cómo en algún momento deslizaron por ahí, habría que buscarlo en la hemeroteca, deslizaron por ahí desde en el sexenio de Calderón que la educación debía de ser para quienes la podían pagar, en lugar de reforzar la educación pública. Pues es casi plantearlo como un artículo de lujo, la educación, en lugar de un derecho. ¿Qué es lo que se plantea? No únicamente esa visión, sino ya está plasmado desde el Plan Nacional de Desarrollo, que se va a conocer en el 2018, en donde todo esto que te digo se va cristalizando en reformas principalmente constitucionales para crear un modelo de derechos, un modelo de adquisición de derechos principalmente constitucionales que van construyendo justamente una nueva realidad, una nueva tesis. Por decirte nada más uno, como mexicanos ahora tenemos el derecho de que al haber cumplido 65 años de edad recibamos del gobierno federal una cantidad en económico, una cantidad de dinero para ese último tramo de nuestras vidas. Ya es un derecho. O sea, tú que tienes X años, yo que tengo X años, tenemos la garantía constitucional de que a cierta edad recibiremos de nuestro Estado, recibiremos de nuestro país un apoyo, una pensión económica que nos permite o que nos permita en ese tramo de nuestras existencias dignificarla aún más, o dignificarla, porque en muchas ocasiones había justamente una absoluta carencia, ausencia de dignidad, porque los mismos señores nos lo dicen, las mismas señoras nos lo dicen. Yo me sentía una carga en mi familia, ahora ya no. Por decirte una cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea el presidente, ese es el modelo que existe hoy, y pues tenemos de dos sopas como mexicanos, este nuevo modelo o el modelo de siempre. Ahora, hablando por ejemplo de cómo adelgazaban al Estado y ahora se está intentando luchar contra ello, tú mientras fuiste diputado luchaste contra la privatización del agua, también luchaste a favor de que regresase a la ciudadanía. Para Puebla pues ya se ha cumplido más de una década
de este sufrimiento que significa Agua de Puebla, con sus abusos del cobre, su falta de saneamiento, su falta de dar el recurso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Morena y con los partidos políticos en Puebla en torno a este tema? No, bueno, necesitamos hoy más que nunca estar cohesionados para poder construir un verdadero diálogo con la ciudadanía para entender esta decisión de un gobierno, porque al final fue una decisión de un gobierno el otorgamiento de esta concesión. ¿Qué representa? ¿Qué representará? Pero si me remito un poquito al contexto, yo te diría, ese tipo de visión es justamente la que ya no podemos sostener. Es decir, una visión en donde se tomen de manera unilateral decisiones sin informar profundamente a nosotros como ciudadanos, que al final vamos a ser los usuarios de este servicio, para que entre todos podamos o reforzar la iniciativa del gobierno o rechazarla. Pero justamente no comparten una visión de transparencia. Es decir, no quieren informarnos porque algún negocio habrá de por medio, o algo raro habrá de por medio. Eso es parte de lo que debemos de combatir. Hoy más que nunca se ha abierto un diálogo con la ciudadanía y quien ha propuesto esta apertura del diálogo es el presidente. Sale todos los días a hablar respecto a lo que acontece diariamente en los temas más relevantes a nivel nacional, en la agenda nacional y también política. Y así poco a poco nos vamos politizando cada vez más y nos vamos haciendo cada vez más conscientes de cuáles son las decisiones que debemos contemplar como fundamentales y en qué radicaría o cómo podemos incidir en ellas. Entonces, ante este tipo de situaciones como la privatización del agua en Puebla, y que una lucha similar yo emprendí en el Congreso, porque no era exactamente la misma, si bien es cierto que aquí es la concesión sobre el uso de casa-habitación, lo que se estaba buscando en ese entonces era la privatización con la concesión aún más grande de el agua para la industria, pero sobre todo con una letras chiquitas aquí o con una mala intención, una negra intención escondida para la utilización de otra industria que es la energética sobre específicamente el fracking, es decir, utilizar agua a grandes cantidades para romper piedras en donde está atrapado un gas, pero al final pues eso ya se ha demostrado que en las partes del mundo donde se ha optado por esta alternativa, pues tenemos ciudades enteras en el sur de Estados Unidos que están contaminadas, prevalecen enfermedades degenerativas y en etapas ya casi terminales, de los adultos hasta los recién nacidos. Entonces, yo aquí lo que te diría es, debemos de procurar y debemos de obligar, un diálogo abierto con la ciudadanía, pero siempre con la necesaria neta, es decir, hablar con la neta, hablar con transparencia. ¿Hacia dónde vamos y por qué queremos ir para allá? Justo de acuerdo a esto mencionas que hay dos proyectos de nación en ese momento, Morena y sus aliados políticos y la oposición. Pero dentro de Morena y sus aliados políticos ha ido creciendo una corriente a lo largo de los últimos años, que es decir, que aquellas fuerzas políticas viejas y rancias que entran al partido, pues ponerles un alto para que precisamente no se hagan del partido o de las elecciones. En el caso de Puebla, por ejemplo, está la crítica para la coordinación municipal de Puebla de Pepe Chedraui. ¿Tú cómo observas todos esos procesos también como participante? Natural y normal también. Porque si fuéramos un equipo perdedor, es decir, si tuviéramos poca simpatía del electorado, ni quien nos volteara a ver. Eso ya ocurrió, ya lo padecimos. En el inicio, cuando estábamos apenas construyendo todo este movimiento, no nada más no nos volteaban a ver.
hasta se burlaban de nosotros. Ah, mira, los que estén intentando jugar a la política. Pero conforme fuimos creciendo, nos fuimos volviendo atractivos, sobre todo en la parte política, para los políticos. Y no vamos a dejar de serlo, porque vamos a seguir creciendo. Entonces tenemos que asumirlo como una nueva realidad, pero sobre todo tenemos que asumirlo como el reto de que quienes estamos acá, nuevos o viejos, debemos principalmente hacer prevalecer los valores y los principios de este movimiento con esta visión de país que queremos seguir construyendo, porque el hecho de tener antigüedad en el movimiento no te garantiza actuación apegada a los valores y a los principios. Hemos visto gente fundadora que se ha descompuesto en el camino, así como también te diría con toda claridad que alguien de nuevo ingreso no es garantía de una vieja visión de país, porque no necesariamente así debe de ser. O sea, todos los que estamos aquí, todos los que todos los que se han ido integrando a este equipo ganador llamado Morena, deben de compartir esa visión, porque si no, entonces, desde la parte ideológica, vamos perdiendo terreno. No estamos siendo consecuentes entre lo que hacemos y lo que decimos. Es decir, somos el pregonero que dice una cosa en la calle, pero hace otra cosa en su casa. Pues no, debemos de pregonar y actuar en la vía de los hechos con congruencia. Lo que vamos a decir, lo vamos a hacer. Lo que hacemos es parte de lo que decimos. Entonces, no nos asusta, no nos sorprende, no nos incomoda, incluso está en mi ADN. Yo organicé en el 2017 un evento en donde actores empresariales, deportivos, políticos, académicos se sumaron al nuevo movimiento de transformación nacional encabezado por el licenciado López Obrador. Muchos actores políticos que nunca hubiéramos pensado que se hubieran sumado a una visión de este estilo, se sumaron en el 2017 y desde esa fecha se han sumado a borbotones y no van a dejar de hacerlo. No es una cuestión en contra nuestra, simplemente tenemos que aceptarlo como una nueva realidad, tenemos que verlo como la oportunidad de... Somos siempre más eficientes, somos siempre más efectivos cuando pensamos entre todos, cuando actuamos entre todos. Si en esto nos hubiéramos quedado los mismos de siempre, no nos hubieran alcanzado ni manos ni cabezas para poder ocupar todos los puestos del gobierno. Y de acuerdo a esto, entonces ahora a Morena le tocaría hacer nuevos cuadros. Es imperativo formar cuadros de manera permanente. Uno de los éxitos, porque también hay que reconocer cuáles han sido los éxitos de los partidos de siempre. Uno de los éxitos del PRI fue ese, la formación permanente de cuadros, casi en una especie de profesionalización en el servicio, de servicio profesional de carrera, en donde era muy difícil en esas épocas era muy difícil ver jóvenes accediendo a las posiciones clave, como a diferencia de ahora, porque pues iban formando a los actores, al grado en que pues eran casi siempre los más longevos, los más adultos, quienes encabezaban esas posiciones de inmensa relevancia. Eso tenemos que hacerlo nosotros, estar apostando por la formación de cuadros permanentemente. Y respecto a esto de jóvenes y de entrada, pues, por ejemplo, pues, insisto, tú llevas ya más de una década en esto. ¿Cómo ha sido tu proceso hasta llegar a ser, pues, superdelegado, ¿no? Y delegado del bienestar? La verdad, desde el inicio picando piedra, construyendo un movimiento, haciendo movimiento, informando principalmente a través, mejor dicho, cómo manifestar esta creación y este fortalecimiento del movimiento, pues, a través de la información, de la construcción de organización social, de organización ciudadana. Entonces, desde esa época, pues ha sido así, picando piedra, haciendo nuestros pininos cada uno de nosotros y siendo sobre todo congruentes en lo que hacemos. Pero lo que te da siempre la posibilidad de
avanzar en el tiempo, mantenerte vigente, es siendo muy responsable en el ejercicio de tus funciones, trabajar permanentemente y dar resultados. Eso es, pues, al final, lo que, pues, casi de manera tecnocrática te diría, tiene mayor valor. Y respecto a esto, también, por ejemplo, el día de ayer dieron a conocer algunos obradoristas y personajes de izquierda de base que tuvieron una reunión, también algunos de los que buscan la coordinación municipal. ¿Qué significó esta reunión? Una reunión de organización, de hacer equipo siempre, para ir construyendo juntos, entre todos. Históricamente, uno de los pecados que hemos cometido nosotros desde la izquierda es el no podernos poner de acuerdo y que en este acuerdo construido logremos incidir con mayor fuerza en las decisiones y sobre todo ocupando las posiciones de relevancia, entendiendo que muchas veces tenemos que ceder, tenemos que hacernos a un lado porque vienen otros compañeros con mayor fuerza, con mejor empuje, con mayor aceptación, y no siempre podemos estar, pues, casi de manera vitalicia en los cargos. Pues eso no puede haber nada más arcaico que ello. Al contrario, pues tenemos que estar hoy más que nunca empujando a que debemos estar organizados. Y eso es lo que estamos permanentemente construyendo. Entonces podemos decir que el día de ayer llamaron a la unidad y a entender que pues solo va a haber un coordinador municipal y va a haber este apoyo entre la izquierda y la base. Que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Entendiéndolo como un acto de pragmatismo puro. Como te lo dije en un inicio, principalmente porque las elecciones se ganan con votos. Y lo primero que hay que conquistar es la presidencia de la República, el gobierno del Estado, las cámaras fundamentales, las federales y la local. De lo contrario, el proyecto se ve comprometido. Nos guste o no, hay una íntima relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. No tan es así con el poder judicial, porque todo lo que se discute en el poder legislativo, entre otras cosas, pues es la política que se va a ejercer desde el Ejecutivo. Pues si no tienes mayoría en el Congreso, en ambas cámaras y en ambos niveles, es decir, el federal y el local, comprometes en gran medida la posibilidad de ejecutar tu política con esta visión. Por remitirme a un solo ejemplo, nada más desde la parte presupuestal. Si no tienes un presupuesto que te permita ejecutar tu política, pues es como si tuvieras el mejor coche, el más veloz, pero no tiene gasolina. No va a llegar a ningún lugar. Ni siquiera lo vas a poder prender. Tienes ahí un bonito adorno. Entonces, ¿el plan C es necesario en 2024? Más que necesario. Pero el plan C yo lo entiendo como el conquistar todos los puestos, todas las posiciones. Y para eso necesitamos estar todos juntos. Necesitamos, insisto, presidencia, gobierno del Estado, ambas cámaras, en ambos ámbitos, el federal y el local, los 217 ayuntamientos, con sus 217 planillas. El proyecto exige esa amplia perspectiva. ¿Cabemos todos? Sí. ¿Todos podemos sentarnos en la misma silla? No. ¿Y Morena logrará el plan C? Por supuesto que sí, pero de la mano con los ciudadanos, porque Morena solo no es quien lo hace siendo atractivo para los ciudadanos. ¿Qué tenemos nosotros que ofrecerle a la ciudadanía? ¿Lo van a encontrar atractivo o lo van a encontrar viejo, arcaico, malo? Hay que saber, pues en términos
de mercado, hay que saber vender nuestro producto. Es como si yo llego y te digo, es el mejor producto. ¿Por qué? Pues porque es el mejor producto. ¿Pero por qué? Porque es el mejor producto. Pero dejo de decirte que es el que mejor aportación nutrimental tiene, es el que menos grasas, es el que menos conservadores tiene, o no tiene está libre de conservadores, de grasas trans. Velo, o sea, tengo que saber vendértelo. No es necesario saber que es un buen producto o está rico, sino que debo de saber vendértelo con los hechos, con sus propios valores. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros propios valores y saberlos vender a la ciudadanía. Para ir cerrando, seas o no el coordinador municipal, con esta experiencia, con esta visión, con lo que nos comentas, tú que le puedes ofrecer a la ciudadanía. Resultados, responsabilidad y sobre todo profesionalismo al ejercer nuestros encargos. Y a las pruebas me remito, y aquí pues pecaré a lo mejor de presumido, petulante, o careceré de humilde, pero pues ¿cómo iniciamos el gobierno? ¿Cómo iniciamos la delegación? La iniciamos, yo recuerdo los primeros meses, operativos de pago y demás, que los medios se nos echaban encima por lo caótico. Era normal en el replanteamiento en el marco normativo, administrativo, orgánico, de ejecución y operativo que se tenía que hacer. Porque así fue. Era otro modelo completamente diferente de ejecución de los programas. Pero ahora, ahí estamos. Otra de las razones por las que digo yo garantizo profesionalismo y garantizo seriedad es ¿por qué no gané la coordinación estatal? Porque aparte mucha gente me decía, ¿cómo? ¿Tienes 1,5 millones de ciudadanos que te conocen? Pues la neta no sé si me conozcan, con toda honestidad te lo digo, porque yo nunca llegué a presentarme intentando sacar raja política a mi favor. Yo llegué a trabajar. A mí me interesaba más que otra cosa, más bien, mi único interés era dar resultados y que la gente tuviera lo que le corresponde y lo que el derecho le asiste, su derecho le asiste, pues porque si no, entonces no estamos siendo eficientes en el desarrollo de nuestras tareas. 235 sucursales bancarias hoy, la mayoría de ellas ubicadas y colocadas en municipios y localidades donde antes nunca había habido un banco, 1,5 millones de ciudadanos beneficiarios y derechohabientes de los programas federales, una inversión directa a cada uno de los ciudadanos, porque ya libramos de intermediarios todos los programas que reciben este apoyo con una inversión, insisto, de más de 30,000 millones de pesos, todos ellos bancarizados, es decir, ya no tienen que ir a hacer una fila para recibir el dinero en efectivo, sino llega directo a sus respectivas cuentas individuales, y con esto pues poder disponer de él libremente, ya sea utilizando la tarjeta en un punto de venta o sacando el dinero en un cajero automático. A las pruebas nos remitimos. Y si me voy para atrás, pues también te puedo presumir de otra serie de cosas, pero eso es lo que nosotros representamos, eso es la seriedad con la que asumimos los papeles que nos toca representar. Eso es lo que yo ofrezco. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio, Muchísimas el gracias. tiempo, y nos encantará tenerte nuevamente más a futuro. Encantado aquí. de la vida, encantado. Gracias. Gracias.